por supuesto que hay reglas de derivación para calcular las derivadas parciales. Definición. Sea f una función de dos variables independientes, x e y. La derivada parcial con respecto de x es aquella función representada por f de x. Fíjense en que dice f sub x, ponemos un subíndice. Eso indica que estamos derivando respecto de x. Tal que su valor en cualquier punto x, y en el dominio de la función está dada. La derivada de f respecto de x en el punto x, y es igual al límite de delta de x tendiendo a 0 del cociente f de x más delta de x, y menos f de x, y sobre delta de x, siempre y cuando este límite exista. De manera, ustedes si se fijan, ¿dónde aparece el incremento cuando estamos derivando respecto de x? ¿Dónde aparece el incremento? ¿Dónde aparece el delta de x? Ese es el incremento. ¿El denominador? Y aparte, ¿con respecto a qué variable? A la x. A la x, con respecto a la variable que estamos derivando. Perfecto. Análogamente, definimos la derivada parcial de f con respecto a y, es aquella función denotada por f de y, tal que su valor en cualquier punto, x, y en el dominio de la función está dada por f sub y de x, y es igual al límite de delta de y tendiendo a 0, de f de x, y más delta de y, menos f de x, y sobre delta de y, siempre y cuando ese límite existe. Entonces, ustedes fíjense que cuando calculamos la derivada parcial respecto a la variable y, aparece el incremento en la variable y. A ver, repasemos de análisis 1. Ustedes tenían una función f, bueno, que supongamos que estaba de d, contenida en r, y que iba a r. ¿Sí? O sea que ustedes tenían y igual a una f de x. ¿Estamos? Les pregunto, ¿cómo se calculaba la derivada? ¿Cómo era la definición? ¿Cómo se calculaba f' de x? ¿Se acuerdan? La definición. ¿Era el límite? El límite, sí. De De delta de x tendiendo a... 0. Sí. De f de x. F de x Sí. más delta de x. Sí. Menos f de x. Menos f de x. Sí. Sobre delta de x. Sobre delta de x. Bueno, si ese límite, si este límite existe, ¿no? Si este límite existe. Bueno, esa era la definición. Ustedes fíjense en que poníamos el incremento en x. Acá pasa lo mismo, solamente que fíjense que cuando derivamos respecto de x, que ponemos el f sub x, ya no aparece el f'. Acá ponemos el subíndice y eso me indica que estamos derivando respecto de x. ¿Por qué? Porque hay dos variables, x e y. Y entonces, si ustedes se fijan en la definición, solo aparece el incremento en x. Y la y queda fija, queda como si fuese una constante. Cuando derivamos respecto de y, tenemos que poner ese como un subíndice. Estamos indicando que estamos derivando respecto de y. Para cualquier punto del dominio, por supuesto, ¿sí? Y el incremento, si nosotros nos fijamos en la definición, aparece solo en la variable y. No aparece en la variable x, ¿ven? Entonces eso tienen que tener bien en claro. Ustedes, si tienen dos variables independientes, pueden calcular dos derivadas. La derivada de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. El subíndice me indica respecto de qué variable. Está mal poner f' de x, y. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el f', eso, cuando nosotros tenemos dos o más variables independientes, esto no me está indicando la notación respecto de quién estamos derivando. ¿Me entienden? Entonces, esto no. Usamos el subíndice para indicar
respecto de quién estamos derivando. Entonces hay que adaptarse a la nueva notación. Eso me indica que derivo respecto de X y esto me indica que derivo respecto de Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. No sé por qué salió mi nombre. Bien. Bueno, eso es la derivada en forma general para cualquier punto. Pero nosotros puede ser que nos pidan en un punto en particular. Bueno, cuando nos piden en un punto en particular, en un punto de coordenadas x0 y 0 que pertenece al dominio, la derivada parcial de f respecto de x en x0 y 0 va a ser igual al límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0, menos f de x0 y sub 0 sobre delta de x. Lo único que hacemos ahí en ese caso es particularizar para el punto x0 y 0, que por supuesto tiene que estar en el dominio de la función. La derivada parcial de f respecto de y en un punto x0 y 0, por definición, es igual al límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x sub 0, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0 sobre delta de y. Entonces ahí estamos. Ustedes distingan. Esta es la derivada. Esta que tenemos acá es la derivada parcial de f respecto de x para cualquier punto xy del dominio. Mientras que si nosotros usamos esta notación, la derivada parcial de f respecto de x en un punto x0 y sub 0 es un valor específico, es en un punto en particular. Cuando nosotros calculamos esta derivada que la voy a recuadrar, nosotros obtenemos una nueva función. Mientras que si está particularizada en un punto, ¿qué van a obtener? ¿Una función? ¿Un punto? Cuando lo particular, un punto, un número. Eso es lo que van a obtener. Van a obtener un número real, un valor. ¿Estamos? Eso tienen que aprender a diferenciar. Aquí, lo que está en el recuadro está calculado para cualquier xy del dominio. Entonces, lo que obtenemos es una función. Cuando lo particularizamos en el punto x0 y 0, lo que nosotros obtenemos es un número real. ¿Estamos? ¿Notan ahí la diferencia? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Eso tienen que tener bien en claro. Es lo mismo que ustedes calculaban la f' y la particularizaban en 2, en 1. ¿Sí? Obtenían un número. Bueno, hay distintas notaciones y eso lo van a ver en las bibliografías. O sea, si ustedes tienen una función de dos variables independientes, una notación es f sub x, puede ser que dice d sub 1, ese subíndice 1 me indica que estamos derivando respecto de x, puede ser que tenga d sub x, ¿sí? O bien también pueden tener así, esta es la d dibujada, la llamamos así, la derivada de f respecto de x, ¿sí? Son diferentes notaciones, ¿sí? Cuando uno dice en forma general para un punto xy del dominio, uno dice f sub x en xy, ¿sí? D sub 1 en xy. ¿Estamos? Es para un punto del dominio. Cuando hablamos de la derivada parcial respecto de y, la notación que usamos es f sub y, d sub 2, el 2 me indica que estamos derivando respecto de y, o puede decir d sub y, o puede ser con la d dibujada, la derivada de f respecto de y, ¿sí? Todas estas son diferentes notaciones para las derivadas parciales. El subíndice, acuérdense, me indica respecto de quién estamos derivando. Si ustedes tienen dos variables independientes, vamos a poder calcular dos derivadas parciales, respecto de x y respecto de y en este caso. ¿Estamos? O sea que, a ver, nos vamos adelantando un poquito. Si tienen una función de tres variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales van a poder calcular?
3. Claro, vamos a poder calcular, si tuviesen una función u que depende de x, de y, de z, vamos a poder calcular la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, y la derivada parcial de f respecto de z. Estas derivadas son las derivadas de primer orden, porque en la clase que viene vamos a ver de orden superior. ¿Por qué? Porque a esta nueva función que nosotros vamos a obtener es una función que, esta que está en el recuadro con rojo, es una función que depende de x e y. Bueno, y a esa nueva función la vamos a poder volver a derivar. La vamos a poder volver a derivar ya sea respecto de x o respecto de y. Y a esa segunda derivada la vamos a poder volver a derivar. Y así, y vamos a armar un diagrama. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que nosotros ahora estamos viendo las derivadas parciales de primer orden. O sea, es la primera derivada que obtenemos. Y cuando derivamos, obtenemos una nueva función. Bueno, otra forma, digamos, de cómo podemos denotarlo es usando el tema del incremento parcial. Nosotros en la definición de la derivada parcial de f respecto de x, para cualquier xy del dominio, nosotros dijimos que esto era el límite de delta de x tendiendo a 0 sobre d f de x más delta de x, ponemos el incremento en x, coma y, menos f de xy, sobre delta de x, siempre y cuando este límite exista. Entonces, lo que está en esa diferencia, lo que está en el numerador, esto, lo podemos, es lo que se llama incremento parcial de la función con respecto a x. ¿Y cómo lo denotamos? Delta sub x de z. No pierdan de vista que z es la función de dos variables, x e y. Entonces, ese numerador se llama incremento parcial de la función con respecto a x. Eso es f de x más delta de x, lo que tenemos en el numerador de la definición, menos f de xy. Entonces, si nosotros volvemos a reescribir la definición usando el incremento parcial, la definición nos queda de la siguiente manera, la definición de la derivada parcial. Nos queda la derivada parcial de f respecto de x para cualquier xy del dominio va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 de el incremento parcial de la función respecto de x sobre delta de x, que es lo que tienen acá. ¿Pero entienden la justificación? Es otra forma, digamos, de denotar. Lo que está en el numerador es lo que se llama incremento parcial de la función con respecto a x. Y ahí lo tienen escrito. El delta sub x de z. El subíndice me dicen respecto de qué variable, a qué variable estamos aplicando el incremento. Es decir, que la derivada parcial de f respecto de x no es otra cosa que el límite de un cociente incremental parcial de la función con respecto a x, cuando el incremento de la variable considerada tiende a 0, o sea, cuando el delta de x tiende a 0. De manera análoga, fíjense, y acá vamos a ver un dibujito. De manera análoga lo hacemos para la derivada parcial de f respecto de y. Esto suele tomar en el final la profesora. Por eso es importante que lo entiendan. Si nosotros miramos el dibujito, acá ustedes, este puntito que tienen acá, que estoy marcándolo, acá ustedes tienen la función, ¿sí? La función tienen z igual a una f de xy, eso tiene como representación gráfica una superficie, ¿no es cierto? Bueno, acá se marca, miren, acá con celeste,
A ver, esperen un segundito. Ahí que tengo algo en el chat. ¿Quién es el que me está escribiendo? Porque no puedo ver el nombre. Ah, Miguel. ¿Por qué no puedes ver, Miguel? ¿Que no estás en el aula virtual, Miguel Trejo? Bueno, entonces este puntito, fíjense, este es el punto XY, de coordenadas XY. ¿Sí? Y este puntito que está acá, fíjense, es el puntito que tiene coordenadas. Ahí tiene el incremento en X, pero el Y sigue siendo fijo. Entonces acá va a ser, esto es X más delta de X, coma Y. ¿Ven? Los puntitos que yo le estoy marcando. Cuando nosotros levantamos, o sea, tomamos la cota, este valor que tenemos acá es el valor de la función en X más delta de XY, y este valor cuando nosotros lo elevamos es el valor de la función en el punto XY. Bueno, esta diferencia de cotas, esa diferencia de cotas es el incremento respecto de X de la función Z. ¿Sí? Es como cambia. Es como cambia. Acá tenemos la explicación para que después también se la acuerdan. Es como cambia la función cuando pasamos del punto XY al punto de coordenadas X más delta de X, Y. O sea, es cuando hay un incremento en la variable X. El Y es como si permaneciera constante, no tiene ninguna modificación. Es como varía. Mire, y acá tienen la explicación para que después, porque después decir, ay, no me acuerdo, no lo anoté. El incremento parcial, delta de X de Z, es el incremento cuando pasamos del punto XY al punto de coordenadas X más delta de X, Y. O sea que quien se deja variar es la variable X, manteniéndola a Y como si fuese una constante. ¿Estamos? Bueno, volvemos al otro gráfico para que les explique. Cuando nosotros, fíjense, cuando nosotros hemos definido la derivada parcial de f respecto de y, nosotros dijimos para cualquier punto del dominio, dijimos que era el límite de delta de y tendiendo a 0 del siguiente cociente, f de x, y más delta de y. Ahí ponemos el incremento. Menos f de xy sobre delta de y, siempre y cuando ese límite exista. Bueno, al numerador, a ese numerador que tenemos, a esa diferencia, a esto que tenemos acá, es lo que llamamos el incremento parcial de la función z respecto de la variable y. ¿Por qué? Porque lo hacemos respecto a una de las variables, por eso es que se llama parcial. Y eso es igual a f de x, y más delta de y, menos f de xy. ¿Sí? Eso acuérdense, y ahí lo tienen anotado. Se llama incremento parcial de la función con respecto a la variable y. El subíndice me indica respecto de qué variable es. Si nosotros reescribimos la definición del límite, lo podemos escribir como la definición de la derivada parcial, perdón. Entonces sería la derivada de f respecto de y en cualquier punto del dominio no es otra cosa que el límite de delta de y tendiendo a 0 de el incremento parcial de la función respecto de la variable y sobre delta de y. ¿Sí? Esa es otra forma, digamos, de escribirlo como forma abreviada en función de los incrementos. Miremos un poquito la gráfica. Miren,
Acá ustedes tienen la gráfica de la superficie, o sea, que es la representación gráfica de una función de dos variables independientes. Aquí, si nosotros marcamos el puntito, fíjense, este puntito, este tiene coordenadas x, y. Mientras que este puntito, fíjense, que la x permanece constante. Lo que se incrementa es y. Entonces va a ser y más delta de y. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí, entonces, el correspondiente valor o la cota, si ustedes se fijan, si nosotros tenemos xy, este es el valor de la función para el punto xy, lo que tenemos marcado ahí. Y este es el valor de la función en el punto x y más delta de y. Esta diferencia es el incremento parcial de la función respecto de la variable y. Por supuesto que esto es como si estuviéramos considerando en valor absoluto, porque si yo me fijo, en realidad esto sería con signo negativo, ¿sí? Porque yo estoy haciendo, fíjense, estoy haciendo este incremento menos este que es más grande, o sea que esto sería con un signo negativo. No importa, a mí lo que me interesa es que vean cuál es ese incremento, más allá del signo, si es positivo o negativo. ¿Estamos? Pero es para que vean cuál es esa diferencia. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, eso así, ¿por qué? Porque a veces les explico el dibujito, ¿por qué? Porque después a veces en el final les dicen, define incremento parcial de la función de dos variables independientes respecto de x. Entonces tienen que hacer la definición y acompañarlo con el dibujo. ¿Estamos? Acompañarlo con el dibujo. Bueno, entonces acá lo que uno hace en realidad, lo que está viendo es cómo varía la función, cuando uno ve los incrementos, es cómo varía la función cuando pasa del punto xy al punto de coordenadas x y más delta de y. Uno ve cómo varía la función cuando pasa de un punto al otro, ¿sí? Donde en una de las variables está el incremento. Por eso se llama incremento parcial, porque es respecto a una de las variables. ¿Estamos? Bien. Entonces, volviendo al tema del incremento. Nosotros cuando hemos considerado el incremento de la función respecto a x, nosotros vimos, el incremento parcial, vimos que solo le colocamos el incremento a la variable x, ¿ven? Ahí solo le colocamos el incremento a la variable x. Y la y es como si fuese fija. Entonces acá, cuando tenemos el incremento, nosotros tenemos f de x más delta de x, y, menos f de x, y. Entonces ahí, si ustedes se fijan, la variable y, esta queda fija. No sé si se dan cuenta. ¿A quién le ponemos el incremento? Solamente es a x. Entonces nosotros decimos que la y, o sea, la que varía es x, y que la y permanece como si fuese constante. Entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva, si la y permanece constante o permanece fija, entonces nosotros cuando hemos considerado la función, la derivada parcial, cuando la hemos definido, nosotros podríamos decir que es como si tuviésemos una función que depende, a ver, esto voy a borrar para que me entre, que pone ahí fija, acá lo voy a poner, esto es fijo. Nosotros dijimos que era f de x más delta de x, y, menos f de x, y, sobre delta de x. Entonces, lo que yo les digo, cuando entonces, si nosotros hemos usado el incremento parcial de la función de f respecto de x, les digo, bueno, el x es el que está variando y la y permanece fija. Entonces, es como si tuviésemos
una función que depende solo de x. Es como si tuviesen g de x más delta de x menos g de x. ¿Por qué? Porque la y como permanecía constante. La y permanecía fija. Entonces es como si fuese una función que depende de una sola variable. Y esto, si ustedes se fijan, nosotros hemos partido de la definición de la derivada parcial de f respecto de x. Y esto de análisis 1, esto no es otra cosa que g' de x. ¿No es así? O sea, bien, o sea que, chicos, cuando nosotros calculamos en realidad la derivada parcial de una función de dos variables, y si estamos calculando la derivada parcial de f respecto de x, es como calcular la derivada de una función de una sola variable, solo de x. Y en ese caso, consideramos a la y como si fuese una constante. De ahí de dónde sale la justificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y es lo que vamos a aplicar en la práctica, chicos. Cuando nosotros tengamos una función de dos variables independientes, supongamos, y queremos calcular la derivada parcial de f respecto de x, bueno, la vamos a derivar y a la y la vamos a pensar como que se comporta como si fuese una constante. Y derivamos todo respecto de x. Y la y la pensamos como constante. Eso es lo que nos dice esta conclusión. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo. Y ahí me van a terminar de entender. De manera análoga razonamos para cuando queremos calcular la derivada parcial de la función respecto de y. ¿Sí? Cuando nosotros queremos calcular la derivada parcial de f respecto de y, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de y, ¿sí? Nosotros dijimos que eso era por definición el límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x, y más delta de y, menos f de x y. Entonces nosotros dijimos que era, en el numerador, era el incremento parcial de la función respecto de y. O sea que el x, si ustedes se fijan, el x permanece constante, no varía. Entonces, esto no es otra cosa que el límite de delta de y tendiendo a 0 de una función h, que depende solo de la variable y. Porque si la x permanece constante, perdón, esto es y. Si la x permanece constante y esto no es otra cosa que h' de y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vayamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de y, de una función de dos variables, a la x la vamos a considerar como si fuese una constante. Y eso lo vamos a aplicar en todas las reglas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplito. Es lo que tienen acá. Es como calcular una derivada ordinaria, que es el h'. Eso se refiere cuando dice la derivada ordinaria. Bueno, dice entonces, que es la conclusión que tienen acá, que está escrito en cursiva. En otras palabras, calcular la derivada parcial de f respecto de x no es otra cosa que la derivada ordinaria de la función, si se supone que f fuese una función de una sola variable. Y ahí la consideramos como que se mantiene constante. Lo mismo cuando vayamos a calcular la derivada parcial de f respecto de y. ¿Qué vamos a decir? Es calcular la derivada ordinaria de la función f, suponiendo que f es una función de una sola variable, que en este caso sería y. Y la x la vamos a considerar como una constante. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Primero, aplicando la definición y luego reglas de derivación. Ustedes saben las reglas de derivación. De la suma, del producto, de una constante por función, de un cociente, sí, de análisis 1. Ya saben las reglas de derivación.
Bueno, vamos a resolver y acá ustedes van a hacer en el ejercicio, cuando ustedes le pidan, van a usar la definición, van a usar el límite, solo cuando les piden usar la definición. Si no les piden y les dicen calcule la derivada y no les dicen que lo tienen que hacer por definición, pueden aplicar las reglas de derivación. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Dice, usando la definición, calcule las derivadas parciales f sub x y f sub y en la siguiente función. Bueno, en el apartado 2i, este va a ser un ejemplo. Ustedes tienen f de xy igual a 4x menos 6y más 5. Bueno, esto es por definición. Entonces, nos dicen por definición, no nos queda otra que calcular el límite. Entonces va a ser límite de delta de x tendiendo a 0. ¿Qué voy a calcular acá? La derivada parcial de f respecto de x. Si yo veo que este límite existe, bueno, voy a decir cuánto vale la derivada. Por definición es f de x más delta de x, coma y, menos f de xy, sobre delta de x. Bien. Pregunta. ¿Quién es f de x más delta de x, f de y? ¿Quién sería? ¿Cómo lo sustituyen ustedes en la función? ¿Hace falta que lo haga al cálculo? Miren, cuando ustedes vayan a calcular f de x más delta de x, coma y, donde dice x, van a poner toda esa expresión en la función. Entonces, reemplazando en la función que tenemos de partida, esto es 4 por x más delta de x menos 6y más 5. Claro, y eso es lo que vamos a poner acá, lo que vamos a reemplazar acá. ¿Se entiende? Sí. Es lo que vamos a reemplazar ahí. Bueno, entonces escribimos. Entonces, ¿qué me queda? Nos queda 4 por x más delta de x menos 6y más 5. Menos, que es el menos que tengo acá. Menos la función, menos el f de xy. ¿Y quién es la función? Es Menos 4x 4. más 6y Sí. menos 5. Claro, ya haciendo la regla de los signos. Muy bien, así es. Sobre Sobre delta de delta de x. Perfecto. Si nosotros calculamos ese límite, nos da 0 sobre 0. Nos da una indeterminación. ¿Cómo hacemos para que se vaya esa indeterminación? Lo que tenemos que hacer, aplicar propiedad distributiva, ver si algo se nos cancela. Ya acá a simple vista yo ya estoy bien. 4x. Que el 5 se va a cancelar con el 5, ¿no es así? Sí. El 6y se va a cancelar con este 6y. Y aquí El cuando ustedes 4 apliquen... también. Claro, y el 4 también, miren, límite de delta de x tendiendo a 0 nos va a quedar 4x más 4 delta de x, cuando apliquen la distributiva, menos 4x, todo sobre delta de x. Estos se cancelan, y nos queda límite de delta de x tendiendo a 0 de 4 delta de x sobre delta de x. Suprimen, cancelan. Igual Y a este 4. límite les da 4. Entonces, ¿qué concluimos? Por lo tanto, la derivada parcial de f respecto de x en xy es igual a 4. En este caso nos queda una constante. Pero, si es en general obtenemos una función. Es por la forma de la función que nos queda una constante. Y era de esperar que me dé 4. ¿Ustedes ya se habían dado cuenta de eso o no? Sí. ¿Cuánto? A ver, pregunto. ¿Cuánto nos va a dar la derivada parcial de esto respecto de y? 6. Menos 6. Menos 6. ¿Por qué? A ver. Bueno, esa lo voy a dejar para que ustedes
Sí, bueno, para que apliquen la definición, les voy a dejar para usted. Pero si nosotros usamos reglas de derivación, en realidad, cuando yo quiero calcular la derivada de f respecto de y, a x, cuando usamos reglas, o sea, nosotros tenemos que pensarla a la otra variable que se comporta como una constante. ¿Sí? Y entonces derivamos. Si nosotros derivamos, y estamos derivando respecto de y esto es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. 0. Bueno, ¿cuánto vale la derivada de una constante, que en este caso es menos 6, por la derivada de y? Constante por función. Reglas de derivación. 6. Menos 6. Menos 6. Bien. Menos 6. ¿Y cuánto vale la derivada de 5, que es una constante? 0. 0. 0. O sea que la derivada parcial de f respecto de y, en cualquier punto xy, les va a dar menos 6. ¿Sí? Entonces yo les voy a dejar para que ustedes lo hagan por definición. Ahí que hice, usé reglas de derivación. ¿Estamos? Pero si ustedes hacen por definición, obviamente que tienen que llegar al mismo resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Puedo mover la pantalla, chicos? Sí, Así profe. hacemos Sí, los otros profe. ejemplitos. Este creo que era, ya les pongo ahí el numerito para que después lo vean. Este era el 2i. Sí, el 2i. Este es el 2i, ejemplo. Bueno, ahora vamos al otro ejercicio. Dice, en los ejercicios siguientes, calcule las derivadas parciales aplicando reglas de derivación. En general, uno en los parciales les toma aplicando reglas de derivación, en general. Bueno, vamos a hacer el 6 y el 8. Bien, yo ya lo tengo copiado, entonces voy a poner acá. Voy a poner el otro ejemplo, acá, el 6. Pero acá, usando reglas de derivación, ustedes tienen la función f de xy igual al logaritmo neperiano de e a la x por y más tangente de x cuadrado por y al cubo. Bueno, tienen una función de dos variables independientes, o sea que podemos calcular las derivadas parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Dos derivadas parciales. Bueno, entonces vamos a derivar f respecto de x. Entonces, nosotros tenemos que pensar, yo ahora les escribo hasta que ustedes se acostumbren. Tenemos que pensarla a la otra variable como si fuese una constante. Y derivamos todo respecto de x. Bueno, a ver, ¿cuánto vale la derivada del logaritmo neperiano? Lo escucho. 1 sobre el argumento, por la derivada del argumento. Perfecto, entonces va a ser 1 sobre e a la x por y, por ¿cuánto? E a la X. E a la X. Ajá, e a la x. ¿Y el y qué hacemos con el y? ¿No vaya? Hace 0. No, si va. Vamos. Por No ahí. sería 1, no sería. X por y. 1. Quedaría X por y. No les quedaría por y, e a la x por y, porque es como si ustedes tuviesen, miren, es como Sí. si ustedes tuviesen, El imagínense primero así. derivado por el segundo sin derivar. Constante por función. Claro, como si tuviesen 2 por e a la x, supongamos. Entonces, si ustedes derivan esto respecto de x, va a ser 1 sobre e a la x por 2 por la derivada de e a la x. Y la derivada de e a la x ustedes tienen constante por función. En este caso la constante es y. Entonces la constante queda. ¿Sí? Por eso es que me queda e a la x por y. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahí ya hemos derivado. Después, por supuesto, lo acomodamos a la expresión, si se puede simplificar y todo lo demás. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado.
secante cuadrado. ¿De quién? Ponemos el argumento, que en este caso es x cuadrado por y al cubo. Por la derivada de... Bueno, entonces Que sería tienen 2x constante por por y cubo. función. 2x Exactamente. Por y al cubo. Porque el y al cubo es una constante. Entonces ustedes tienen que pensar que es como si tuviesen x cuadrado por 5. Entonces cuando ustedes lo derivan, ponen 2x por 5. La constante queda. ¿Estamos? Al principio cuesta, pero hasta que se adapten, hasta que se acostumbren. Por supuesto que ahí ustedes, si quieren, acomodan la expresión, esto simplifican, y entonces la derivada parcial de f respecto de x, y ahí se ve clarito, ¿ven? Que es una función. Esto es 1 más 2x por y al cubo por secante cuadrado de x cuadrado y al cubo. ¿Sí? Ahí han obtenido la derivada parcial de f respecto de x. Ahora hagamos la otra. Acá nos movemos acá un poquito al costado. O ahí abajo nomás. De ahí después voy a hacer el otro ejercicio del costado. ¿Cuánto va a ser la derivada de f ahora, pero respecto de y? La derivada parcial de f respecto de y. Bueno, acá, cuando vamos a derivar f respecto de y, ahora ustedes, la x, se tienen que imaginar que se comporta como una constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos va a dar la derivada de f respecto de y? Vamos de nuevo, tienen una suma. La derivada del logaritmo es 1 sobre... 1 sobre el argumento. Por y, Por e a perfecto. la Sí. x. ¿Por cuánto? E a la x. Por y a la x. Por e a la x, claro, porque la derivada de y es 1. Entonces tienen constante por función. Bien. Más. ¿Cuánto vale la derivada de la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado. Cuadrado. Secante cuadrado de x cuadrado y al cubo, que es el argumento, por la derivada del argumento. ¿Cuánto sería? 3x cuadrado y 3y cuadrado, x cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado. Perfecto. La x cuadrado es una constante. Derivan el y al cubo. Por eso es que me queda 3y cuadrado. Simplifican, o sea, acomodamos un poquito la expresión. Sobre todo van a acomodar por ahí, es necesario, ¿no? Sí. Pero cuando tengamos que volver a derivar, es conveniente acomodar la expresión. O sea, simplificar y todo. Pero si no tengo que volver a derivar, la podrían haber dejado así, ¿sí? Porque bueno, para que ya se vayan acostumbrando, que uno la acomoda la expresión, porque después, por supuesto que no vamos a calcular solamente derivadas de primer orden, vamos a calcular de orden superior también. Bueno, ¿alguna duda? ¿Se entiende cómo vamos a derivar entonces? ¿Cómo aplicamos las reglas de derivación? Sí, profe. Bueno, díganme si copiaron, así hacemos el otro ejemplo. Porque me voy a mover para el costado. Profe, le Sí. quería preguntar si que me puede pasar el OneNote. Yo le pasé el correo después al grupo. Sí, pásamelo y yo le comparto. Sí, ya le A pasé. que sea Ya la le pasé mayoría. ¿Cuándo? ¿Qué apellido? la semana pasada, Cuellar. ¿Y no te ha llegado nada al correo, el vínculo? No. Bueno, Yo ahí me fijé, entonces escríbeme comprobé, de ¿no? nuevo. No, entonces pásamelo después por WhatsApp de nuevo y yo te lo paso. Bien, gracias, profe. Porque capaz que puede ser que yo, cuando me han escrito varios, digamos, ¿puedo mover la pantalla, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos al otro ejercicio que yo les dije, el 8i. Yo ya lo tengo copiado. El 8i tiene la función f de xy igual. Este es un poquito más largo. Tienen secante del logaritmo neperiano de x cuadrado y. El argumento de la secante es logaritmo neperiano de x cuadrado y. Más cotangente
de e elevado a la xy. Bueno, entonces tienen una función de dos variables independientes, podemos calcular la derivada parcial de f respecto de x y la derivada parcial de f respecto de y. Entonces, si derivamos f respecto de x, la y tengo que imaginarme que es una constante. ¿Sí? Bueno, los escucho. ¿Cuánto vale la derivada de la secante? Secante por tangente. Bueno, entonces ponemos secante. Ponemos el argumento logaritmo de x cuadrado y por la tangente. Entonces ahí solamente hemos derivado la secante. Dice por Bien. Por la derivada del argumento. ¿Cuánto 1 vale la sobre derivada del logaritmo? 1 Bien. sobre 1 sobre x cuadrado y por y Sí, perfecto. por Por la 2x. derivada del argumento. No, Por 2x. 2. Perfecto, X. bien. Exactamente. Y ahí ya han derivado. Han derivado el primer término, ¿no? Eso. Eso es lo que hemos derivado. ¿Está? Bueno, más. Ahora vamos a derivar la cotangente. ¿Cuánto vale la derivada de la cotangente? Menos la Menos cosecante cosecante al cuadrado. cuadrado. Sí, menos cosecante al cuadrado. ¿Y de quién? De e elevado a la xy. Por la derivada del exponente. Del argumento, perdón. Es a la Y en y. la derivada e a la xy por... por y. ¿Por qué? Por y. Porque es como si tuviesen e elevado a la 2x. ¿Bien? Y ahí cierran el paréntesis por este signo negativo. Por supuesto, la dejemos ahí. Uno la puede acomodar. ¿Sí? Pero esa es la derivada parcial. Yo la puedo dejar ahí. ¿Estamos? Bueno, ¿cuánto vale la derivada parcial de f respecto de y? Si derivamos f respecto de y, la x la imaginamos como si fuese una constante. La vamos a considerar así. Bueno, ¿cuánto es entonces? Copio lo mismo. Y lo mismo va a ser secante, parecido. La derivada de la secante, secante por tangente. Bueno, ahí por la tangente del logaritmo de x cuadrado y por la derivada del argumento. La derivada del argumento que es logaritmo neperiano, entonces va a ser 1 sobre x cuadrado y por la derivada del argumento del logaritmo. ¿Cuánto X va a ser si cuadrado. estamos derivando? X cuadrado. Cuadrado. Bien. Más. La derivada de la cotangente que ustedes ya me dijeron es menos cosecante al cuadrado de e a la xy por la derivada del argumento, que en este caso es e a la xy, ¿por cuánto? Por x. Si estamos por x. En eso, y en eso se modifica. ¿Ven? ¿Se entiende entonces? Sí. ¿Cómo Sí, derivamos? ¿Cómo usamos la regla? Por supuesto que en este tipo de funciones que tienen trigonométrica y todo, no les van a pedir por definición. Les van a pedir justamente que usen las reglas de derivación. En ese tipo de funciones no, porque el cálculo algebraico para resolver ese límite se vuelve bastante complejo. Entonces en esta seguro es por reglas de derivación. Bien. Copiaron. Me dicen si copiaron. Sí, profe. Gaby. Sí, profe. Igualmente después la sigo con el OneNote para no demorar. Perfecto. Por si cualquier cosa, si tienen alguna duda, después controlan. Y si encuentran error, me dicen. Ahí está Miguel de nuevo. Parece que hay problema de conexión, Miguel. Puede ser que por eso tiene problemas con el aula virtual. Por el problema de conectividad. Bueno, sigamos con la teoría. Ahora podemos, como yo les dije, esto es un proceso inductivo. Entonces ahora vamos a definir, pero las derivadas parciales para una función de tres variables independientes.
sea f tal que u es igual a f de x y z, es una función de tres variables independientes. Entonces, sus derivadas parciales de primer orden, y acá dice f de x, f de y, y f de z, se definen respectivamente como la derivada parcial de f respecto de x en cualquier punto x y z del dominio es igual al límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x, y, z, menos f de x, y, z sobre delta de x, siempre y cuando este límite exista. Entonces, si ustedes se fijan, cuando estamos derivando respecto de x, que ponemos el subíndice, el incremento lo ponemos solo en esa variable. ¿Estamos? Bueno, de manera análoga definimos la derivada parcial de f respecto de y. En cualquier punto x y z del dominio es el límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x, y más delta de y, ahí ponemos el incremento, z, menos f de x y z sobre delta de y, si este límite existe. Recuerden, el subíndice me indica dónde estoy poniendo el incremento. ¿Ven? Las otras variables quedan como si fuesen constantes, chicos, y eso es lo que vamos a aplicar en la regla. Bueno, de manera análoga definimos la derivada parcial de f respecto de z. O sea que si tienen tres variables independientes, tienen tres derivadas parciales de primer orden que calcular. La derivada de f respecto de z, en cualquier punto del dominio x y z, es el límite, por definición, límite de delta de z tendiendo a 0, de f de x y, z más delta de z, menos f de x y z, sobre delta de z, si este límite existe. Con notación de incrementos parciales, ¿sí? La derivada parcial de f respecto de x no es otra cosa que el límite de delta de x tendiendo a 0 del incremento parcial de la función respecto de x sobre delta de x, si este límite existe. La derivada parcial de f respecto de y no es otra cosa que el límite de delta de y tendiendo a 0 del incremento parcial de la función u respecto de y sobre delta de y. ¿Sí? Si este límite existe. La derivada parcial de f respecto de z, en cualquier punto del dominio x y z, no es otra cosa que el límite de delta de z tendiendo a 0 del incremento parcial de la función u respecto de z sobre delta de z, si este límite existe. Bueno, esto, cuando vamos a hacer lo mismo que cuando teníamos funciones de dos variables independientes. Si nosotros queremos calcular la derivada parcial de f respecto de x, a la y y a la z las vamos a considerar como si fuesen constantes. Y derivamos normalmente. Si nosotros queremos calcular la derivada parcial de f respecto de y, bueno, la x y la z la vamos a considerar constantes. Y derivamos normalmente. Si queremos derivar una función de tres variables independientes y la queremos calcular su derivada parcial respecto de z, ¿cómo la van a considerar a la x y a la y? ¿Como si fuesen qué? Como constante. Como constantes. Y ahora entonces vamos a hacer el ejemplito, ¿sí? Después, por supuesto, generaliza para n variables independientes. Bueno, el ejemplo, miren el 2i. Vamos a hacer el 2i y el 4. Tienen una función de tres variables independientes. Entonces podemos calcular tres derivadas parciales. Tienen x al cuadrado, z por arco tangente de, el argumento es x por y cuadrado por z. Entonces, miren, cuando nosotros derivemos, tengan en cuenta que las derivadas parciales son nuevas funciones.
¿Sí? Son nuevas funciones. Entonces, en la clase que viene, vamos a ver que a esas derivadas parciales de primer orden las podemos volver a derivar y obtener las de segundo orden, las de tercer orden, y ya van a ver cómo es la notación que usamos. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x para cualquier punto del dominio. ¿Cómo se comportan y z? ¿Cómo las Como consideramos? constante. Como si Como fuera. constante, Claro, profesor. como constante. Entonces, a ver, ¿se animan a dictarme la derivada entonces? Tienen un producto. Sería Tengan en cuenta. el producto 2xz 2x. 2xz, por el perfecto. arco Por el tangente. arco tangente sin derivar. Sí. Perfecto, vamos bien. Más Más cuadrado x z cuadrado z sin derivar, porque el z es una constante, y ahora derivamos el arco tangente. ¿Cómo era la derivada de arco tangente? 1 sobre era el 1 más x argumento cuadrado. derivado 1 más el argumento X cuadrado. al Ah, sí. cuadrado. Entonces, x y cuadrado z, todo al cuadrado. Es 1 por sobre 1 por la derivada ahora del argumento. el argumento. Estamos Que derivando debería ser ¿cuánto? Y ¿Cuánto cuadrado debería? Z. z. Perfecto. Y ahí tienen la derivada parcial de f respecto de x. ¿Ven? La derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Todo el argumento al cuadrado. Bueno, ahora vamos a derivar f. Vamos a calcular la derivada parcial de f, pero respecto de y. Entonces, si estamos calculando la derivada parcial de f respecto de y, ¿cómo se comporta la x y la z? Como si Constante. fuesen constantes. Bien. Entonces, derivemos. X cuadrado Z. Claro, porque eso es constante. X cuadrado z por la derivada del arco tangente, porque tienen constante por función. Y la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 Más más el X argumento al al cuadrado cuadrado. por la derivada del argumento. ¿Cuánto sería es? x, no, sería XZ. xz. 2x. ¿Y la i? 2XZ. 2x y z. 2X. Ahí está. 2x y z. Porque derivan la i. Derivan la i. Entonces sería 2i por la x y por la z, que son constantes. Ahí está. Muy bien. Vamos re bien. ¿Cuánto vale entonces? Nos falta la otra derivada. Ahora vamos a calcular la derivada de f respecto de z. Entonces, si calculamos la derivada de f respecto de z, tenemos que imaginarnos x e y como si fuesen constantes. Bueno, a ver, los escucho Sería entonces. X cuadrado. ¿Cuánto me... X cuadrado Bien, por el arco tangente sin derivar. Sin derivar. Bien. Ujú. Más Más X cuadrado por X z. cuadrado Z por 1 Uno. sobre 1 más el argumento al cuadrado. eso, Por x por y al cuadrado. Acá esperen que escriba bien. X y cuadrado z al cuadrado. ¿Por cuánto? La derivada del argumento. X cuadrado. Sí. X y cuadrado. ¿Ven? Bien, y entonces ahí hemos derivado respecto de z. Como ustedes observan, son funciones, son nuevas funciones que dependen de x y z, que las vamos a poder volver a derivar. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se entiende?
Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, me dicen si copiaron y muevo la pantalla. Y ahora vamos a generalizar y entonces vamos a definir cómo se calcula la derivada parcial para una función de n variables independientes. ¿Cuántas derivadas parciales podremos calcular si tenemos n variables? N, imagínense, si tenemos n variables independientes, vamos a poder calcular n derivadas parciales de primer orden. Y después esa la vamos a poder volver a derivar, ¿no? Bueno, muevo la pantalla. Bueno, definición para una función de n variables independientes, sea P de coordenadas x1, x2, xn. Un punto de Rn, una énupla, ¿sí? Y sea f una función de n variables independientes, x1, x2, xn. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x sub i, ahí dice x sub i, o sea, respecto a i, x sub i, es aquella función representada o denotada por f x sub i. Fíjense en que ponemos el subíndice, porque eso estamos indicando que estamos derivando respecto de x sub i, tal que su valor en cualquier punto P del dominio de la función está dado por f sub x sub i de x1, x2, xn es igual al límite de delta de x sub i tendiendo a 0 de f de x1, x2, punto suspensivo, x sub i más delta de x sub i, punto suspensivo, x sub n, menos f de x1, x2, fíjense, ponemos los tres puntitos suspensivos, x sub i, puntito suspensivo, x sub n, sobre delta de x sub i, si este límite existe. ¿Dónde pusieron el incremento, chicos? ¿A dónde se pone el incremento? En el ¿En qué? x sub i. En el x sub i, claro. Si nosotros queremos calcular la derivada parcial de f respecto de x sub 1, el incremento lo vamos a poner en x sub 1. ¿Estamos? Si queremos calcular la derivada parcial en x sub 2, vamos a poner el incremento ahí, en la variable x sub 2. ¿Estamos? Eso tienen que tener bien en claro dónde se pone el incremento. Bien, con notación de incremento parcial de la función f, ¿cómo va a ser esa definición? Va a ser el límite de delta de x sub i tendiendo a 0 de el incremento parcial de la función z respecto de x sub i sobre delta de x sub i. Entonces, prácticamente dice, si queremos encontrar la derivada parcial de f respecto de x sub i, vamos a considerar a x sub i como la única variable y a todas las, como única variable, y a todas las n menos un variable que nos quedan, la vamos a considerar como si fuesen constantes. Y aplicamos la regla de derivación que corresponde. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen n variables independientes, ¿se entendió? O Sí, sea, profe. solamente la van a considerar como variable a la x sub i nada más. Y todas las otras variables, x1, x2, x3, x4, x5, xn, todas las demás van a ser como si fuesen constantes. Tal cual como hemos aplicado acá para poder calcular las derivadas parciales de una función de tres variables independientes. ¿Sí? La misma metodología. Este es un proceso inductivo, digamos, de cómo se obtienen las definiciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Por mi parte, no, Bien. profe. Perfecto. Esto tengan en cuenta. Bien, acá ya está.
Estoy viendo acá los ejemplitos de las derivadas. Bueno, vamos a seguir moviendo la pantalla. Bueno, esto lo toman en el final. Entonces es importante que le entiendan a la interpretación geométrica de las derivadas parciales. ¿Sí? Es muy importante que lo entiendan y se hace, vamos a hacer para una función de dos variables independientes. Dice CAF, bueno, nosotros vamos a tener una función z de dos variables independientes, f de x y. Esto, si nosotros tenemos una función de dos variables independientes, ¿dónde vamos a hacer su representación gráfica? ¿Qué nos va a dar? Si tenemos una función de dos variables independientes, ¿a dónde dibujamos la función? Claro, eso nos va a dar una superficie S, ¿sí? La vamos a dibujar, por supuesto, en el espacio. Acá ustedes, fíjense en el grafiquito, esta es la representación gráfica de la superficie. Esto que está con negrito como más oscuro, eso es S, ¿sí? En forma general, chicos, ¿no? En forma general. ¿Ven que ahí dice z igual a f de x y? Bueno, esa es la representación gráfica de la superficie, lo que está dibujado como en negrito, más oscuro. Bueno, si nosotros consideramos un punto P sub 0, un punto P sub 0 que tiene coordenadas x0 y 0, correspondiente a través de la función. El correspondiente a través de la función va a ser z0 igual a f de x0 y sub 0. ¿No es así? Bueno, ese punto al cual le vamos a llamar P, que va a ser el punto que tiene coordenadas x0, y0, z0, ¿sí? Ese es un punto que va a pertenecer a la superficie, ¿sí? Vamos a ver en el grafiquito, ya les voy a explicar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros a esta superficie que tenemos acá, a esa superficie, la vamos a intersectar con un plano vertical. Miren, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener la superficie z igual a f de x y, la vamos a intersectar con un plano vertical, con el plano y igual a y sub 0. Si eso, al intersectar la superficie con el plano, eso nos da una curva, ¿sí? Resolviendo que no es otra cosa que un sistemita, esto nos queda z igual a f de x y sub 0. ¿Cómo es el y sub 0? Si ustedes se fijan, es constante. Y ahí, el y sub 0, permanece fijo. Y lo único que es variable es x. Miren, fíjense. Esto que está dibujado como en un gris más clarito, bueno, ese es el plano vertical de plano vertical igual a y sub 0. Ese es el punto P sub 0 en realidad. Es el punto que tiene coordenadas x0 y sub 0. Y 0 porque en el z no ponemos nada. ¿Estamos? Entonces, a esta superficie la intersectamos con un plano vertical. ¿Ahora me escuchan bien, chicos? Porque me deben haber estado escuchando entrecortado. Sí, profe, se escuchó más o menos entrecortado. Bueno, entonces vamos de nuevo. A la superficie la intersectamos con un plano vertical igual a y sub 0. Y eso nos da una curva. Acá en el gráfico no se la ve bien, pero hace así la curva. Así hace, en realidad. Eso nos da una curva. ¿Estamos? Si ustedes, fíjense, elevan y toman el puntito, aquí lo tienen a ese puntito que yo lo voy a marcar con rojo. Ese es el puntito que tiene coordenadas x0, y sub 0,
Z0, que no es otra cosa que el punto de coordenadas x0 y sub 0, f de x0 y 0. Ese es el punto P, que pertenece a la superficie. Ahí está. Ese punto está sobre la curva. ¿Estamos? Bueno, volviendo a la parte, digamos, analítica. Entonces, ¿yo qué les decía? Si nosotros tenemos la superficie y la intersectamos con el plano vertical, resolviendo ese sistemita, nos queda z igual a f de x y sub 0. O sea que, si ustedes se fijan, el y sub 0 es siempre fijo. Y el único que varía es x. Este es el que es variable. Entonces, nosotros podemos llamar g de x a esa función f de x y sub 0. ¿Por qué? Porque en definitiva varía solamente de acuerdo a la variable x. ¿Sí? Y por la interpretación geométrica de las derivadas de una variable independiente, ¿sí? De una variable independiente, G' en x0, por definición, esto en realidad no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva C, a esa curva C, en el punto de coordenadas P, el punto P, que tiene coordenadas x0 y sub 0, f de x0 y 0, que es z0. Perdón, f de x0 y 0. Bueno, entonces, G', que no es otra cosa, que esto ya lo saben de ustedes de análisis 1, no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a esa curva C en el punto P. ¿Estamos? Pero por definición de derivada, ¿quién es G'? No es otra cosa que el límite de delta, debe escribir con negro, el límite de delta de x tendiendo a 0 de g de x sub 0 más delta de x menos g de x sub 0 sobre delta de x. Pero por cómo estaba definida nuestra función g, ¿quién es, les pregunto yo, quién es g de x sub 0 más delta de x? ¿Quién sería? Entonces, ¿quién es? Por cómo está definida nuestra g. ¿Quién sería? Fíjense, es lo que está ahí remarcado. Sería f de quién? De x y 0. De x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0. ¿Ven? Comparen, miren, comparen, ¿ven? Por cómo está definida. ¿Y quién es g de x0? ¿Quién es? Por cómo está definida la g. Sería f de x0 y sub 0. Entonces, reemplazando, ¿qué nos queda? Nos queda límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0, menos f de x0 y 0 sobre delta de x. Y esto no es otra cosa que por definición de derivadas parciales, esto no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y sub 0. ¿Estamos? Entonces, la derivada parcial de f respecto de x, porque es todo igual, ¿no? Entonces ahí fíjense, no es otra cosa, miren, porque si es igual a la g', pero la g' era la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces,
esto no se olviden que es igual a G'. Nosotros dijimos esto era G' de X0. Llegamos a la conclusión que es igual a la derivada parcial. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P de coordenada X0 y 0, Z0. Esa es la derivada parcial. Y no es otra cosa que igual a la tangente de alfa. ¿Y quién es alfa? ¿Se acuerdan quién es alfa? ¿Quién me daba alfa? El ángulo ese. Es la variación de quién? Es la variación, o sea, la amplitud de esa recta tangente con la dirección positiva en este caso, del eje X. ¿Estamos? Entonces, repasando, volviendo, miren cómo lo razonamos. Volviendo a la interpretación geométrica. Nosotros vamos a tener una función de dos variables independientes, z igual a una f de x, y. Eso tiene como representación gráfica una superficie. Si nosotros tomamos un punto P sub 0 de coordenada x0 y 0, su correspondiente mediante la función es z0 igual a f de x0 y 0. Ese punto P de coordenada x0 y 0, z0, es un punto que pertenece a la superficie. ¿Estamos? Intersectamos a la superficie con un plano vertical y igual a y sub 0. Resolviendo ese sistema, nos queda que z es igual a f de x y sub 0, donde el y sub 0 siempre permanece constante, va a ser fijo. Entonces, lo único que varía es x. Entonces, podemos decir que estamos en presencia de una función que depende de una sola variable independiente, que en este caso la llamamos g de x. Entonces, g de x la definimos como f de x y sub 0. ¿Y quién es entonces f' de x0? ¿Quién es f'? F' de x0, que es la interpretación de la derivada de la derivada ordinaria de análisis 1. Es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P. Por definición de derivada, escribimos, ¿cuál es su definición? Límite de delta de x tendiendo a 0 de g de x0 más delta de x menos g de x0 sobre delta de x. Reemplazamos, y ahí yo les pongo, ¿quién es g de x0 más delta de x? ¿Y quién es g de x0? Reemplazamos en la definición, ¿sí? Reemplazamos, ¿quién es esto, este término y este término? Y luego, entonces, observamos que ¿qué hemos obtenido? Esto no es otra cosa, por la definición, es la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0. O sea que la derivada parcial de f respecto de x en el punto x0 y 0 no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a esa curva C en el punto P, que es igual que la tangente de alfa, que es el ángulo que mide la amplitud de esa recta tangente con la dirección positiva del eje de las X. ¿Estamos? Y eso es lo que es importante, porque lo reescribo, porque está más sintetizado de lo que está explicado acá en el apunte. Pero es importante de que le entiendan, porque esto se toma en el final. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que se tienen que acordar. Cuando ustedes, ¿qué obtienen? ¿Cuál es la interpretación geométrica? La derivada parcial de f con respecto a x en un punto x0 y 0 no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P. ¿Alguna duda? No, profe. No. Bueno, nosotros hemos considerado una función de dos variables independientes. Entonces, ¿cuántas derivadas parciales tenemos? Podemos calcular. 2. 2. Bueno, entonces, así como hacemos la interpretación geométrica
se puede hacer para la derivada parcial de f respecto de x, de manera análoga se hace para la derivada parcial de f con respecto, mire, acá tenemos el dibujito, de la derivada parcial de f con respecto a y. Bueno, ¿qué van a hacer? Ustedes de nuevo tienen la z igual a f de xy, que esto tiene como representación gráfica una superficie. Consideran el punto P sub 0 de coordenada x0 y 0, ¿sí? Esto, a través de la función, el z0 que le corresponde va a ser f de x0 y 0. Intersectamos a esa superficie, z, igual a f de xy. Ahora lo vamos a intersectar con un plano, pero en este caso el plano va a ser x igual a x0, ¿sí? Y esto nos va a dar una curva. Cuando nosotros intersectamos la superficie, siempre que ustedes intersecten la superficie con un plano, les va a dar una curva, que en este caso le llamamos C'. Si nosotros resolvemos ese sistemita, nos queda Z igual a F de X0 y. Entonces, si ustedes se fijan, el X0 siempre va a ser fijo. Eso va a ser fijo. Esto va a ser fijo. Y entonces va a quedar variable en términos de y nada más. Entonces, vamos a definir h de y igual a f de x0 y y. ¿Sí? Bueno, h' en y0 no es otra cosa que la pendiente, y lo tenemos acá escrito. La pendiente de la recta tangente, acá lo escribo, h' de y sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva C' en el punto P. Ese punto P tiene coordenadas x0 y 0, z0. Pero ¿quién era el z0? F de x0 y 0. ¿Sí? Bien. Bueno, y aplicamos entonces acá a h', aplicamos definición. Esto no es otra cosa que el límite de delta de y tendiendo a 0 de h de y sub 0 más delta de y menos h de y sub 0 sobre delta de y. Y ahí de nuevo razonamos y vemos, ¿quién es h de y sub 0 más delta de y? ¿Y quién es h de y sub 0? Por cómo está definida esa función h, que está definida acá, podemos expresar esto de la siguiente manera. Esto es f de x0 y sub 0 más delta de y. Y esto es f de x0 y sub 0. Reemplazando en la definición, esto nos queda el límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x0 y sub 0 delta de y menos f de x0 y sub 0 sobre delta de y. Y esto no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de y en x0 y 0. Y eso no es otra cosa que h' de y sub 0. O sea que la derivada parcial de f respecto de y no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a la curva C' en el punto P de coordenada x0 y 0, f de x0 y 0. ¿Sí? Y es lo que tienen sintetizado acá. Fíjense, acá tienen el dibujito. Solamente que ahora, fíjense, esta gráfica que tienen ahí es la de la superficie. Esta es la superficie. ¿Sí? Z igual a f de xy
Acá tienen, si ustedes se fijan, tienen el plano que está dibujado con un gris clarito, el plano de ecuación x igual a x0. Este es el punto que tiene coordenadas x0 y 0, le ponen 0. Cuando ustedes lo elevan, tienen el punto acá. Ese punto es el que tiene coordenadas, es el punto P de coordenadas x0 y 0, F de x0 y 0. No se ve bien ahí, pero acá en realidad tienen la curva. Cuando ustedes intersectan con el plano, se genera una curva. Esa es la curva. No se lo ve bien ahí, pero yo lo estoy remarcando y con azul. Esa, en realidad, es la C'. ¿Sí? Cuando ustedes intersectan la superficie con ese plano, se genera una curva. Y ahí se lo ve apenas, acá se ve en realidad que dice ahí línea tangente. Esa es la recta tangente. Ahí se lo ve. O sea que en definitiva la derivada parcial no es otra cosa que, lo mismo que con análisis 1, no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente a esa curva, que se obtiene como la intersección de la superficie con el plano, que en este caso el plano es de ecuación x igual a x0. ¿Sí? ¿Se entiende? Y eso dice igual a tangente de beta también. ¿Y quién es beta? Es el ángulo que nos da la orientación de quién, de esa recta tangente con la dirección positiva, en este caso, del eje Y. ¿Sí? Porque estamos haciendo la interpretación geométrica de la derivada parcial respecto de ella. Bien. ¿Alguna duda? Nos faltan dos cositas para que terminemos. El teorema del valor medio lo vamos a ver la clase que viene. Igual que digamos, eso va a quedar pendiente para la clase que viene. ¿Puedo mover la pantallita? Sí, me imagino que sí. Bueno, vamos a terminar. Dos cositas. Y esto seguramente lo han visto ustedes en física. La podemos dar a esas derivadas, pero pueden estar expresadas en términos de razón de cambio. Las derivadas parciales pueden interpretarse como razones de cambio. Cuando ustedes tenían que calcular, tenían una función y igual a la f de x. ¿Estamos? Si ustedes tenían y igual a f de x. Y nosotros calculábamos f' en x0. Esto yo les dije, esto era el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x0 más delta de x menos f de x0 sobre delta de x. Bueno, a ese numerador lo podemos llamar delta de y. Sí, esto tiene muchas aplicaciones para la parte sobre todo en física. Esto no es otra cosa que el límite de delta de x tendiendo a 0 de delta de y sobre delta de x, escribiéndolo en notación de incremento. Bueno, entonces, este cociente, chicos, delta de y sobre delta de x, delta de y sobre delta de x, es lo que se llama razón media. Razón media de cambio, razón media de cambio de y con respecto a x en el intervalo x0 más delta de x. Y cuando tomamos el límite, toda esta expresión, o sea, ya la derivada en realidad, cuando tomamos el límite de esa razón media, es lo que se llama razón instantánea. Lo deben haber visto en física. ¿Qué dicen ustedes?
instantánea. Es la razón instantánea de cambio. ¿Sí? De la variable y con respecto a x. Pero en ese caso es en x igual a x0. ¿Sí? Porque está particularizada para x igual a x0. Mientras que la razón media es en un intervalo. La razón instantánea es en un determinado instante. ¿Sí? Bueno, volviendo, eso era para una variable. Volviendo a las dos variables. Bueno, si nosotros calculábamos la derivada parcial de f respecto de x en un x0 y 0, nosotros dijimos que era notación de incrementos de incrementos parciales. Nosotros dijimos que era el límite de delta de x tendiendo a 0 del incremento parcial de la función respecto de x sobre delta de x. Bueno, ese cociente, fíjense, ese cociente, ¿por qué le ponemos z0? Porque está particularizado en el punto x0 y 0, ¿no? Este cociente es lo que se llama la razón media de cambio de la función con respecto a x, bueno, en el intervalo x0 más delta de x. ¿Sí? Mientras que si nosotros consideramos el límite de esa razón media, que es lo que tienen acá, es lo que se conoce como la razón de cambio instantánea de la función z con respecto a x, porque es con respecto a la variable x, en x0 y 0. ¿Estamos? Bueno, de manera análoga se calcula la razón de cambio media e instantánea, pero con respecto a la variable y. Fíjense, con respecto a la variable y. Es de manera análoga, ¿sí? Esto tiene muchas aplicaciones para la parte de la física. Para la parte de física. Ustedes van a escuchar que, por ejemplo, miren, les digo, les doy un problema. Y les dice, dado el volumen de un cilindro circular recto, es pi por r al cuadrado por h. Y si a ustedes le piden, es otra forma, digamos, de pedirle las derivadas parciales. Si a ustedes les dicen que calculen la razón de cambio del volumen de ese cilindro con respecto a la altura. Entonces, en realidad, cuando les están pidiendo esa razón de cambio o la tasa de variación o la tasa de cambio con respecto a la altura, supongamos, les están pidiendo en realidad la derivada parcial del volumen con respecto a la altura. Por supuesto que ahí les van a especificar en qué punto, suponiendo que tiene un radio de 5 metros y una altura de 8 metros. Entonces les especifican en dónde. También pueden escuchar que en el problema les dicen calcule la tasa de variación con respecto al radio. Con respecto al radio. Entonces, en ese caso nos están pidiendo la derivada parcial del volumen, pero con respecto al radio. Entonces, pueden decirle tasa de cambio, razón de cambio, tasa de variación. Es otra forma de pedir las derivadas parciales, chicos. Solamente que ahí estamos como si fuese una aplicación. Entonces, en ese caso, cuando nos piden la tasa de, por ejemplo, la tasa de variación o la razón de cambio del volumen con respecto al radio, sí o sí nos van a especificar las medidas, o sea, el punto. Nos van a especificar cuánto es el radio y cuánto es la altura. ¿Sí? Supongamos que esto sea 2 y que esto sea 4. Es otra forma de pedirles derivadas parciales. ¿Sí? Bueno, y para terminar, para que ya nos despidamos, chicos, porque ya se están empezando a ir, dice, veamos qué es el incremento total de una función. El incremento total de una función de dos variables es cuando nosotros incrementamos a las dos variables, tanto a x como a y. En las dos vamos a aplicar el incremento.
C es una función de dos variables, x e y. El incremento total de la función en el punto x0 y 0, denotado por delta de z0, así se lo denota el incremento total, al incremento total, no es otra cosa que f de x0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0. Entonces, si ustedes se fijan, ponemos el incremento tanto en x como en y. Acá, si ustedes se fijan, acá en el gráfico, este es el puntito x0 y 0, y acá tienen el puntito x0 más delta de x y sub 0 más delta de y. Ponemos el incremento en las dos variables, por eso se llama incremento total. Esta es su correspondiente cota, Z0, y este es el Z1. Esa diferencia, fíjense, esta diferencia, esto es lo que sería el incremento total. También el incremento total van a ver que puede decir Z1 menos Z0. Acá. Bien, esto, así como le toman incremento parcial, el incremento parcial siempre es respecto de una variable. El incremento total, ponemos el incremento en todas las variables. Esto también lo toman en el final. Y tienen que escribir la definición que les estoy remarcando, y hacer el dibujito correspondiente. Y eso es todo. Eso es todo para la clase de hoy. El teorema del valor medio, que es muy importante, lo vamos a ver la clase que viene.